Muy buenos días a todos y a todas. Vamos a empezar. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este webinar relacionado con la red temática electricidad, donde trataremos el tema rentabilidad de proyectos fotovoltaicos de generación distribuida para autoconsumo. La presentación estará a cargo de Jorge Blanco. Jorge Blanco, nacido en San José, Costa Rica, cursó estudios de Ingeniería Eléctrica en la Universidad Técnica de Múnich, Alemania, donde posteriormente obtuvo una maestría en Ingeniería Industrial y Ciencias del Trabajo. Se desempeñó como profesor de Matemáticas Superiores, así como de Control Industrial y Automatización en la Universidad de Costa Rica en San José. Ha tenido experiencia profesional en la empresa pública y privada. Es miembro de la Junta Directiva de la Cámara Costarricense Alemana de Comercio e Industria, donde coordina la Comisión de Energías Renovables. Fundador de la Asociación Costarricense de Energía Solar, AC Solar, y miembro actual de su Junta Directiva. Actualmente labora como asesor en ingenierías renovables en desarrollo de programas de automatización para plantas hidroeléctricas. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes, y si estas son de clarificación de conceptos, serán respondidas al instante, pero si son de discusión, las abordaremos una vez finalizada la presentación. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados, así como también sus cámaras, con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Y si es posible para ustedes, a continuación de su nombre, indicar el país desde el cual nos escuchan. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Le damos la cordial bienvenida a Jorge Blanco y damos inicio a este webinar. Adelante con su presentación. Muy buenos días. Un agradecimiento a OLADE por esta oportunidad que me han brindado de presentar la generación distribuida con paneles fotovoltaicos. Buenos días. Ante todo quisiera presentarles la asociación AC Solar, en la cual me encuentro en la Junta Directiva actualmente como secretario. Y quería compartir con ustedes la visión que tiene esta asociación costarricense, la visión que tiene ser el enlace por excelencia dentro del sector solar y transferir los conocimientos a la sociedad costarricense. La misión es contribuir a la sostenibilidad energética, social y económica y ambiental de Costa Rica a través de la promoción de proyectos, capacitaciones y actividades sobre energía solar para ser un medio de generación de conocimiento teórico y práctico mediante el cual el gobierno, la academia y la industria de nuestro país, la sociedad civil, puedan analizar, planificar y ejecutar planes y actividades para desarrollar esta fuente de energía renovable. Bien, y pasando al tema, una pequeña descripción de la generación distribuida. ¿En qué consiste? Consiste en principio en la producción de energía eléctrica en el sitio en que la misma se consume, a diferencia de aquella generación a gran escala producida por grandes centrales o plantas de generación. La generación distribuida es también conocida como generación descentralizada, generación dispersa o generación in situ. Generalmente, las instalaciones de generación distribuida son de pequeña escala y están conectadas
a la red de distribución de baja tensión. Existen algunas excepciones donde están conectadas también a la red de mediana tensión, pero principalmente en las de baja tensión. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, no es únicamente solar, sino también eólica, que puede estar conectada a la red de distribución. Bien, ahora pasamos a diferenciar a diferentes modalidades respectivo a los objetivos de la generación distribuida. Puede ser para el autoconsumo, para el autoconsumo con reconocimiento de excedentes y para la producción de energía para entrega a las distribuidoras. Y también generación aislada sin conexión a la red. En el caso del autoconsumo, tenemos un autoconsumo con balance neto anual, en donde el excedente de este sistema de generación será reconocido con un balance neto mensual y liquidación anual. Para autoconsumo con pago de excedentes, el excedente de este sistema de generación será reconocido con una retribución económica y la tarifa es establecida por la autoridad reguladora de cada país. Bien, normalmente la generación distribuida se realiza utilizando fuentes renovables de energía, aprovechando la energía solar, eólica, hídrica y biomasa. Debido a su disponibilidad y condiciones geofísicas de nuestra región, la fuente renovable más utilizada para la generación distribuida es la energía solar en su modalidad de generación fotovoltaica mediante la instalación de paneles solares. Veamos ahora, es imperativo que nos preguntemos cuál es la mejor alternativa para la producción eléctrica sostenible a largo plazo. Trataré de dar una respuesta objetiva a tal pregunta. Resulta que a 143 millones de kilómetros de la Tierra, el Sol emite continuamente una mínima parte de su energía hacia la Tierra. Entonces, solo un cuarto de hora nos ofrece más energía que la requerida por la población mundial en un año. Ya que este potencial energético natural permite un abastecimiento con energía solar, no hay razón alguna que nos impida lograrlo totalmente con esta fuente, sobre todo considerando los riesgos inherentes a otras formas de producción. Esto sobre todo en un futuro a mediano plazo. Una pequeña escala acá para ver el tipo de radiación de la energía solar. Tenemos una irradiación directa, una difusa y una reflejada. Y todas estas irradiaciones las utilizamos para la generación en paneles fotovoltaicos. Veamos ahora el incremento de la capacidad solar fotovoltaica total a nivel mundial en la última década. Ha tenido un incremento bastante grande, como podemos ver en esta gráfica, en la última década, donde en 2004 pasó de 3.7 gigavatios a 139 en el 2013. Esta suma ya actualmente ha sido bastante superada, está llegando a los 180 gigas. Veamos ahora también el asunto de costos. Los costos de instalación de techos solares, por ejemplo, en Alemania. Podemos ver aquí cómo ha habido una reducción bastante grande en los últimos años, de $4 por watt pico en el 2010 al 2013, acercándose a los $2. Actualmente está prácticamente en $2 watt pico. Esto, costo de instalación de techos solares en Alemania. Aquí tengo un ejemplo también de costos por watt instalados en Costa Rica, en mi país. Podemos ver naturalmente que estos costos son dependientes del tamaño de las instalaciones, pero vemos que para instalaciones pequeñas el costo está en $3 aproximadamente por watt pico, y para las grandes hasta menor a $2
por watt pico. Quisiera ahora hablar un poco sobre el plan piloto que inició el ICE en el 2010. La ingeniera Alexandra Arias ha sido una pionera aquí en Costa Rica en el plan piloto de generación distribuida. Y la finalidad de este plan piloto fue investigar la capacidad de esta modalidad de generación y sus influencias en la distribución de la energía y la estabilidad de la red de distribución eléctrica. Empezó con una duración inicial de 2 años y una potencia máxima de 5 megawatts, donde por lo menos 1 megawatt se debió reservar para clientes residenciales. Este programa permite a los abonados del ICE la oportunidad de reducir la factura eléctrica instalando pequeños generadores eléctricos en sus propiedades para el autoconsumo. Si existen excedentes de energía, estos se pueden inyectar a la red y utilizarlos en otros momentos, con un balance anual y contratos de 15 años. El medidor correspondiente es bidireccional y mide en ambas direcciones. La red almacena el excedente sin pérdidas para el cliente y el balance anual se hace el 30 de noviembre de todos los años. Y ni el exceso de energía generada puede pasar al año siguiente, ni el ICE le paga al cliente por haberlo generado en este plan piloto. Por esta razón, la capacidad máxima óptima instalada debería ser igual a la demanda de electricidad del abonado. Los participantes del plan piloto pueden utilizar la energía solar, eólica, hidráulica o de biomasa para generar electricidad. Y sin embargo, la solar ha sido la que más ha sido utilizada. El programa ha estimulado exitosamente el mercado y ha traído varios inversores, por lo que el programa fue extendido hasta el 2015. Y el total de capacidad fue aumentada a 10 megawatts, manteniendo la reserva de 1 megawatt para los clientes residenciales. Tengo datos aquí hasta octubre del 2013 con un total de 100 clientes, más del 80% residenciales, con más de 600 kilowatts, están conectados a la red bajo el plan piloto. Otros 6 megawatts están en proceso. Más del 95% de las solicitudes presentadas desean utilizar la energía fotovoltaica. Eso es natural por la facilidad que tenemos con los paneles fotovoltaicos, sobre todo en los techos. El ICE está considerando extender la potencia del programa y el MINAE, que es el Ministerio de Energía nuestra, tiene para la meta del 2020 que un 5% de los hogares sean parte de la generación distribuida de electricidad. Ahora quisiera tener unos momentos sobre la rentabilidad. Y antes de proseguir con el tema de la rentabilidad de la generación distribuida, quisiera desviar un momento la atención sobre 2 aspectos o tipos de rentabilidad. La rentabilidad social y la rentabilidad económica. Podemos decir que una actividad es rentable socialmente cuando provee de más beneficios que pérdidas a la sociedad en general, independientemente de si es rentable económicamente para su promotor. Se utiliza como contrapartida al concepto de rentabilidad económica, donde la rentabilidad solo concierne al promotor. Un ejemplo típico, tal vez para aclarar esto, es el cálculo de rentabilidad social en las líneas de ferrocarril. Una línea es rentable económicamente si los ingresos que obtiene a través de la venta de servicio de transporte es mayor que los gastos en que se incurre, mientras que es rentable socialmente si lo que la sociedad ahorra con esa línea, es decir, el costo de desplazamiento en autos particulares a otros medios, el ahorro de tiempo dedicado al transporte, etcétera, es mayor que los gastos que genera la infraestructura. Esto quisiera aclararlo para en un futuro ampliarlo, porque hay costos internos que normalmente no se toman en cuenta en la generación eléctrica a la hora de producir electricidad. Bien, la rentabilidad económica hace referencia tan solo al beneficio o lucro o utilidad o ganancia que se ha obtenido de un recurso o dinero invertido, de una inversión. La rentabilidad se considera también como la remuneración recibida por el dinero invertido.
Entonces, si hablamos de rentabilidad económica de una instalación de generación distribuida con paneles fotovoltaicos, deberíamos comparar los costos de la inversión en el equipo y mantenimiento versus el beneficio obtenido mediante el ahorro en el consumo de energía para el usuario inversionista. Como vamos a ver más adelante, los costos de mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas es mínimo. Más adelante retomaremos el tema de rentabilidad social, pero permanezcamos ahora con la rentabilidad económica. Veamos la viabilidad de un proyecto de autoconsumo. Un proyecto de autoconsumo es viable desde el punto de vista de rentabilidad económica si se cumple el siguiente requisito. La factura eléctrica sin generación distribuida debe ser menor que los costos financieros más el mantenimiento más la factura eléctrica de la distribuidora con generación distribuida. Es decir, la factura eléctrica sin generación distribuida debe ser menor que los costos de la instalación con mantenimiento. O también, dicho de otra manera, el valor de la autogeneración debe ser mayor que el costo de la instalación y su operación. Podemos expresar esto en una fórmula matemática simple. Es decir, el valor de la generación EV debe ser mayor que el valor de los costos de la planta o equipos de autogeneración instalados y su mantenimiento más los costos de operación. ¿Cómo se calcula, cómo es el cálculo del valor de la generación mensual, por ejemplo? Llamo el valor de generación mensual VGM. Ese valor de la generación mensual que obtengo con una instalación fotovoltaica va a ser igual a el factor de planta, FP, multiplicado por la potencia nominal del equipo en kilowatt hora pico por 720, son las horas mensuales, y por la tarifa de la empresa distribuidora de electricidad en dólares por kilowatt pico. Esto es en el caso, naturalmente, de que no tenga un cobro adicional de ninguna tarifa de acceso, por ejemplo. El mismo cálculo del valor de la generación anual sería semejante, es decir, el factor de planta que tengo en la instalación multiplicado por la potencia nominal del equipo y ahora por 8.760 horas anuales por la tarifa de la empresa distribuidora de energía. Ese es el valor entonces que tengo de la generación de mi equipo en un año. Ahora, el factor de planta, tal vez para ampliar un poco más la definición. El factor de planta mide el grado de utilización de la capacidad de una planta eléctrica. Es el resultado de dividir la energía real producida entre la máxima teórica posible en un lapso de tiempo. Este factor depende naturalmente de la disponibilidad de la fuente de generación. En plantas hidroeléctricas depende si estas son a filo de agua o con embalse. En las eólicas y de biomasa generalmente de la época del año. En las solares también de la época del año, pero también de las horas que brilla el sol. En la zona ecuatorial podemos calcular conservadoramente con un valor del 18%, conservadoramente. Aquí tengo un ejemplo. Primer ejemplo, partiendo de los valores promedios de nuestra región, que podemos utilizar un factor de planta de 18 y calculando una potencia nominal del equipo en kilowatts de 1 kilovatio, partiendo con ese ejemplo, una potencia de 1 kilovatio, digamos 4 paneles de 250 watts pico, y que la tarifa de la empresa distribuidora de electricidad fuera de 20 céntimos de dólar por kilovatio hora, el valor de la generación mensual sería de 25, casi 26 dólares mensuales, con una planta de 1 kilovatio pico.
Otro ejemplo, partiendo de valores promedios de nuestra región, también con un valor de planta de 20% en una región donde la irradiación solar sea mayor, y también con una potencia nominal del equipo de 1 kilovatio y una tarifa de la empresa distribuidora de 25 céntimos de dólar por kilovatio hora, tendríamos el valor de la generación mensual en 36 dólares. Considerando los precios actuales de equipos de generación fotovoltaica, que actualmente, como vimos con anterioridad, rondan los 2.5 dólares por kilowatt pico para potencias pequeñas, una instalación para producir la energía de los ejemplos anteriores tendría un costo aproximado de $2.500. Los tiempos necesarios para compensar la inversión para los ejemplos anteriormente expuestos serían de 96 o de 76 meses, es decir, aproximadamente de 8 a 6 años aproximadamente. Y los costos de financiamiento o mantenimiento podrían ser compensados, no lo estoy tomando en cuenta acá, pero podrían ser compensados por el incremento del ahorro generado por el incremento de las tarifas eléctricas que sabemos que se están incrementando año con año. Y como hemos dicho, el mantenimiento de las plantas fotovoltaicas es mínimo. Estos ejemplos simples de calculación nos demuestran la rentabilidad de los proyectos fotovoltaicos de generación distribuida desde el punto de vista económico, desde la perspectiva del usuario que invierte en estos procesos. Es indudable la rentabilidad social que conllevan estos proyectos. Se está contribuyendo en gran manera a la mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, al sustituirse la generación de electricidad mediante la combustión de hidrocarburos por una fuente limpia con el menor impacto ambiental. Otro aspecto digno de mencionar es el de la democratización de la producción de energía eléctrica mediante la generación distribuida. No se requiere de mucho espacio ni capital para convertirse en un productor de energía. Democratizar la producción energética es la mayor contribución de la generación solar distribuida, me parece. La política con visión de futuro debería considerar la energía como un bien público, pero descentralizado, deslocalizado y autónomo. La descentralización es una forma de democratizar la producción de electricidad, porque las inversiones las realizan los mismos ciudadanos de los países donde se promueven estos nuevos paradigmas. Estas inversiones son cada vez más atractivas porque operan con una fuente gratuita, el sol, y segura, bastante segura. La disminución sostenida en el precio de los equipos y bajos costos de mantenimiento ayudan a esta democratización. Veamos un ejemplo real. El ejemplo de Alemania. Los alemanes quieren energía limpia y muchos de ellos quieren producirla por sí mismos mediante generación distribuida. La ley alemana de energías renovables garantiza prioridad de acceso a la red a toda electricidad generada a partir de estas fuentes limpias y está diseñada para proporcionar al usuario ganancias razonables. Para 2011, más de la mitad de las inversiones en energías renovables las han hecho pequeños inversionistas. Las grandes corporaciones, por otro lado, han invertido relativamente poco hasta ahora. El cambio hacia las energías renovables ha fortalecido a las pequeñas y medianas empresas, al mismo tiempo que ha empoderado a comunidades locales y sus ciudadanos para que generen su propia energía renovable. En toda Alemania se lleva a cabo una revolución energética. Veamos aquí el ejemplo de la capacidad de generación con fuentes renovables en manos privadas en Alemania. Vean qué interesante. Resulta que las distribuidoras, la industria tiene un 9%, otras distribuidoras de energía un 7%, empresas financieras, bancos un 11%, desarrolladoras de proyectos un 14%, otros 1.5%, pero los ciudadanos tienen el 51% de participación de la capacidad de generación con fuentes renovables en manos privadas en Alemania. Los campesinos, por ejemplo, un 11%. Es un ejemplo típico de esta democratización que había hablado anteriormente. Aquí vemos también cómo las cooperativas
han crecido enormemente en Alemania también, desde el 2001 hasta el 2011, donde pasamos de 66 cooperativas de energía a 586 cooperativas utilizando energía distribuida con fuentes renovables. Un aspecto también muy importante es la mínima carga ambiental que se produce mediante la generación fotovoltaica, hablando de la rentabilidad social, un aspecto muy importante. La energía solar es la fuente que genera la menor carga ambiental. Esta ventaja debe ser tomada en cuenta a la hora de comparar los costos de generación de las diversas tecnologías, costos evitados mediante un menor impacto ambiental. Normalmente las entidades reguladoras no toman en cuenta estos factores y es necesario que en el futuro así lo hagan, ya que la generación fotovoltaica es una generación que ahorra muchísimos costos ambientales. Para países de renta media como los nuestros, no es posible alcanzar el nivel de progreso del mundo desarrollado utilizando fuentes eminentemente contaminantes como los combustibles fósiles, así que colapse nuestro medio ambiente. Tenemos que pensar en energías limpias indudablemente. Se están buscando normalmente en nuestros países otras fuentes de energía. Debemos no estar mirando hacia el suelo, sino ver más hacia el cielo. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Voy a empezar con las preguntas. La primera pregunta es de Gabriel Castellanos de Ecuador. Y nos pregunta si en el caso de Costa Rica, según el consumo eléctrico en hogares, la tarifa eléctrica varía o se mantiene fija sin importar el consumo mensual. Disculpa, no es... Sí, le repito nuevamente. En el caso de Costa Rica, según el consumo eléctrico en hogares, la tarifa eléctrica varía. Disculpa, no escucho. Ya, no escucho bien. ¿Aló? ¿Me escucha ahí? Ahora te escucho un poco mejor. Ya. Gabriel Castellanos nos pregunta si en el caso de Costa Rica, según el consumo eléctrico en hogares, la tarifa eléctrica varía o se mantiene fija sin importar el consumo mensual. No existe para bajo consumo para una tarifa especial, una tarifa menor subvencionada para un consumo menor de 200 kilowatts mensuales, 200 kilowatts hora mensuales. Existe una tarifa entonces diferenciada, una tarifa menor. Gracias. Tenemos otra pregunta de Melion Science. ¿Y qué le parecería hablar de rentabilidad social en relación con la calidad de vida, mientras que la rentabilidad económica bajo un enfoque del nivel de vida? Indudablemente, como lo decía con anterioridad, es un aspecto que hay que tomar en cuenta en el futuro en el cálculo de las tarifas eléctricas, diferenciado por fuentes renovables no contaminantes. Esta rentabilidad social debe ser considerada, en mi opinión, por las entidades reguladoras. Deben de encontrar una manera de tomar en cuenta los ahorros que significan la utilización de energías renovables, que aunque a veces tengan un costo mayor, pero indudablemente están produciendo una enorme ventaja social al evitar contaminaciones. Otra pregunta más. ¿Han verificado la confiabilidad de la rentabilidad calculada para los proyectos fotovoltaicos? ¿Cómo describen estos la realidad?
Bien, la realidad, los ejemplos que tenemos, por ejemplo, en el caso en el caso aquí en Costa Rica del plan piloto, son excelentes. Es decir, las personas que han utilizado, que han ingresado en este plan piloto, han obtenido una enorme ventaja y los valores que di yo anteriormente en cuanto al retorno de la inversión se han podido comprobar. Un comentario del doctor Melio Sáenz. La descentralización no puede hacerse de manera indiscriminada porque estaríamos sacrificando la economía de escala que privilegian los grandes proyectos. ¿Cuáles son los límites de la descentralización? Bien, los límites, yo diría que los límites de la descentralización estarían limitados naturalmente por los efectos que esa descentralización tengan en la estabilidad de las redes eléctricas de distribución. Eso desde el punto de vista técnico, ahí habría que ver el factor de penetración, con cuál factor de penetración de la descentralización se empieza a afectar técnicamente la estabilidad de las redes. Desde el punto de vista social, yo no vería de problema no vería ahí un límite, o tal vez no comprendí bien la pregunta. Desde el punto de vista económico o del punto de vista técnico. Otra pregunta. Entonces, ¿cuáles serían los límites del crecimiento de las fuentes renovables? ¿Tendríamos que dividirlos entre límites técnicos, límites sociales? No, bueno, naturalmente que existen limitantes técnicos en la generación distribuida si estamos utilizando las redes de distribución. Y bien, esos límites inclusive cuando se empiezan a tener problemas por ejemplo, de estabilidad en las redes, van a surgir soluciones. Eso ya está sucediendo en muchos países donde la penetración de generación distribuida ha sido muy intensa en ciertos sectores de la población. Se han encontrado ya las soluciones técnicas para solucionar estos problemas. Ahora, tal vez el problema que podría haber desde el punto de vista económico es qué sucede si la generación distribuida aumenta de tal manera que las empresas distribuidoras de energía vean amenazada su subsistencia. Es decir, que ellas, al verse disminuidos sus ingresos, tengan problemas de subsistencia. Pero bien, en una economía de mercado, las empresas distribuidoras tendrían que pensar entonces en otro negocio, en ver cómo pueden ellos entonces inclusive participar de esta generación distribuida también. Tiene que ser innovadoras en lugar de oponerse a la generación distribuida, a una propagación de la generación distribuida, más bien ser innovadoras y ver cómo pueden ellas también ingresar en este negocio. No sé si ha quedado clara la pregunta o si hay algún otro aspecto. Yo creería que sí. Tengo otra pregunta de Lourdes. Ella pregunta si el costo de kilovatio pico indicado, ¿qué incluye? Los paneles, los inversores, los sistemas de automatización, el cableado, las baterías, ¿qué nomás incluye el costo del kilovatio pico? Perfecto. Tenemos que hacer ahí la diferenciación. Los costos que yo mencioné anteriormente son para instalaciones de generación distribuidas conectadas a la red.
conectadas a la red, donde entonces no es necesario tener el uso de las baterías. Las baterías son necesarias cuando se tienen se tiene generación no conectada a la red, es decir, generación autónoma, en el que es naturalmente la generación autónoma allí ya sería un poco más costosa porque requiero de las baterías cuyo costo es alto. Pero anteriormente me refería a la generación distribuida conectada a la red, y los costos que mencioné incluyen todo, incluyen todo el equipo necesario más la instalación, Y yo tengo una pregunta. Si la inversión se recupera en un periodo de 8 o 6 años, ¿cuánto es el tiempo de vida de esta instalación? Perfecto, sí, es una buena pregunta y muchas gracias porque no la he expuesto en mi presentación. Las instalaciones fotovoltaicas, la garantía que dan los productores y que se ha demostrado que así es una garantía para los paneles solares mayor a 20 años. Bien, y con 20 años van a tener una degradación de su productividad, de su eficiencia de un 20%, es decir, todavía van a producir garantizado más del 75% en 20 años, ¿no? Estos son los paneles solares. Desde el punto de vista más crítico ahí en cuanto a la duración del equipo son los inversores, pero los inversores tienen garantías ya de más de 10 años, ¿no? Normalmente hay garantías de 12 años de vida, y tenemos que tomar en cuenta que de aquí a 12 años, por ejemplo, para recuperar de nuevo, para poder recuperar o cambiar un inversor, ya los precios de esos inversores dentro de 10, 12 años van a ser muchísimo menores. Ya tenemos una pregunta relacionada con el mismo tema. ¿Cuál sería entonces la huella de carbono que se tiene con la producción de los paneles? Sí, allí voy a quedar mal. Allí, bien, lo que uno puede utilizar allí en este caso es el ahorro que, haciendo una comparación, el ahorro en combustible, es decir, viendo las plantas térmicas, cuánto combustible requieren para la generación de 1 kilovatio-hora, por ejemplo, y entonces ahí se puede hacer la comparación de cuánto se está ahorrando en la huella de carbono. Este dato no lo tengo ahora a mano, pero con gusto puedo suministrarlo más adelante. Existe ya ese dato concreto de cuánto se puede ahorrar con una producción de un panel de 200 watts pico, por ejemplo. Muchas gracias. Con mucho gusto. Tengo una pregunta de Lourdes y también una pregunta de Enrique. ¿Cuál es el mecanismo por el cual el ICE implementa este programa, el plan piloto? ¿Financia la inversión, asesora la compra? ¿Quién tiene la propiedad de los equipos y quién se responsabiliza por su mantenimiento? Asimismo, en esta línea, ¿cómo se realiza la regulación de este proyecto? Bien, quería anunciarles bien, aquí hay una persona que está escuchando esto que puede contestar esta pregunta muchísimo mejor que yo, es Alexandra Arias, que como dije anteriormente trabajó bastante tiempo en este tema, pero podía, no sé si Alexandra quiera ampliar al respecto, pero podría contestar de la siguiente manera. Las instalaciones pertenecen al usuario.
usuario, al abonado. El ICE da un asesoramiento, naturalmente el departamento que lleva a cabo el plan piloto da un asesoramiento básico, pero el equipo pertenece al usuario, va a pertenecer al usuario. El usuario adquiere el equipo de empresas que suministran la instalación, el equipo y la instalación. Son empresas que están especializadas en el ramo. El ICE tiene un listado de estas empresas que han sido admitidas en el plan, es decir, empresas que se han visto que son responsables y que llevan a cabo la instalación responsablemente. Entonces, sí, el ICE lo que tiene en este plan es dar el asesoramiento, naturalmente ve la factibilidad desde el punto de vista técnico, aconseja al abonado y, como les decía, supervisa que las empresas instaladoras hagan bien su trabajo. No sé si me quedó alguna otra duda u otra pregunta por fuera. Quisiera decirles que en estos días este plan piloto, según inooficialmente, fuentes que tengo inooficialmente, este plan piloto está por llegar a su fin. Había dicho anteriormente que se había ampliado hasta finales de octubre del 2015, pero parece que está llegando ya a su límite en cuanto a su capacidad de generación máxima de 10 megavatios en que había sido concebido. Muchas gracias, Jorge. Tenemos otra pregunta. En el caso de Alemania, donde se ha liberalizado el sector eléctrico, tal vez se ha podido cuantificar los ahorros de inversión de parte del Estado al permitir que personas particulares y privadas inviertan en sistemas distribuidos de autoconsumo. Económicamente no conozco si hay estudios al respecto, los ha de haber indudablemente. El fenómeno de Alemania indudablemente ha sido bastante interesante porque inicialmente con la ley de energías renovables ellos promovieron las instalaciones de techos solares, sobre todo de techos solares. ¿Y cómo la promovieron la ley de energías renovables? ¿Cómo fue que la promovió? La promovió de la siguiente manera. Primero, ellos exigían a las empresas distribuidoras de energía que ellos tenían que despachar primordialmente ante todo las energías, la energía producida por fuentes renovables. Ellos estaban obligados a despachar primero esas energías. Segundo, se promovía con esto, se incentivaba sobre todo la generación fotovoltaica mediante un precio de la energía generada mayor que el precio de la energía consumida. Es decir, que entonces las personas que invertían en paneles solares originalmente, en un principio, obtenían un precio que era inclusive hasta 2 veces o inclusive más que el precio de la energía distribuida por los distribuidores. Entonces, naturalmente que el retorno de la inversión se reducía a 3, 4 años. Inclusive en Alemania, donde la radiación solar es prácticamente la mitad de promedio de nuestra región. Es decir, que en Alemania hay que invertir el doble de dinero para obtener el mismo
mismo rédito, la misma cantidad de energía. Bien, entonces con esta promoción fue que se incentivó bastante la energía fotovoltaica, la generación de energía fotovoltaica, con la consecuencia que vimos anteriormente en la exposición de que los precios a nivel mundial se vinieron abajo, ¿no? Entonces, en realidad, el rédito que ha tenido Alemania lo ha compartido a nivel mundial, porque nosotros ahora estamos disfrutando de precios más bajos de paneles solares y de inversores, en general de la tecnología solar, por esa producción masiva que hubo en consecuencia de esa incentivo que hubo en años anteriores. Naturalmente ahora con la penetración, ha habido una penetración bastante grande, ha habido intereses económicos y políticos que han frenado entonces, que están frenando ahora esta propagación, aduciendo que los costos de energía con estas tarifas altas se están volviendo no competitivos a nivel de europeo, y entonces ahora pues se ha reformado un poco la ley de energías renovables y ya ese incentivo no está siendo dado. Ya ahora, ya esa ventaja que se tenía anteriormente no existe. Jorge, vamos a darle paso a Alexandra para que nos comparta sus opiniones. Perfecto. Aló, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Alex, le escucho, siga. Ok, no solamente quería aclarar tal vez un poquito el punto anterior que hablaron sobre el plan piloto de generación distribuida en Costa Rica, el cual me tocó montar hace ya algunos años, y es que hubo que hacer un plan piloto debido a que el país no tenía ni la regulación ni la legislación que permitiera hacer generación distribuida en el país. Entonces, el ICE sí tenía la potestad, o tiene la potestad de hacer planes pilotos para investigación y desarrollo. Entonces, se toma la decisión de hacer este plan piloto para poder implementar el tema de generación distribuida, pero a su vez se fue trabajando paralelamente entre varias organizaciones para definir el marco regulatorio que el país requiere para la generación distribuida. Ese marco regulatorio está en la mesa desde hace más de 2 años, ha ido 3 veces a consulta pública, etcétera, y todavía no ha sido aprobado. Y se definieron 10 megas, como dijo don Jorge. Inicialmente fueron 5 megas, después se amplió y ahora el 6 de febrero de este año precisamente se llegó a las solicitudes con 10 megas y por eso es que en este momento están analizando cuál es el paso a seguir, porque se está en espera de que el marco regulatorio ya sea aprobado y se definan tarifas también para la generación distribuida en todos sus temas, de la energía solar, biomasa, hidroeléctricas pequeñas y eólica. Muchas gracias, Alex. Una pregunta, ¿qué pasa con el saldo de energía al final de la liquidación anual? Si el productor queda con kilovatios hora a su favor, ¿es una energía que se inyectó en la red y la compañía de distribución entregó y facturó a alguien? Por ejemplo, a un usuario que no tiene instalación. ¿El beneficio se lo queda a la compañía de distribución? Sí, bien, depende de cómo esté regulado. Como decía Alexandra anteriormente, el plan piloto no consideraba un pago, una retribución si había excedentes. Es decir, no había ningún cobro de ninguna tarifa de acceso, pero tampoco el ICE pagaba, con este plan piloto, pagaba el exceso si hubiera habido un exceso de producción. Ahora, como decía Alexandra, con este nuevo, la regulación que está por aprobarse en los próximos semanas, ya allí la ARECEP, que es la entidad reguladora aquí en Costa Rica, está introduciendo ya una tarifa de acceso. Es decir, bien, ya ahí es un poco más complejo el asunto. Como les decía anteriormente en la exposición, existen 3 tipos de 3 casos. Es decir, el caso de un neteo simple, luego un neteo con
consideración de excedentes, es decir, hacia el final de un año, de un periodo de un año, existe más energía generada, entonces el usuario, el abonado, va a ser retribuido con una tarifa previamente establecida por la entidad distribuidora. Sin embargo, existe también una tarifa de acceso que actualmente se está discutiendo acá en Costa Rica bastante en el sector, sobre todo el sector solar, porque si se aprueba como está hasta el momento, va a constituir un desincentivo a la energía solar. ¿Por qué? Porque se está cobrando una tarifa de acceso muy alta para la energía tanto consumida como la generada, es decir, lo que yo genero para mi consumo, más lo que yo obtengo de la distribuidora, sobre todo eso tengo que pagar una tarifa de acceso. Alexandra pide la palabra. Adelante, Alex. El equipo de trabajo siempre revisó el tamaño de la instalación y se hacía un análisis para el periodo de un año, el consumo que el cliente tenía. Si el cliente, digamos, diseñaba un sistema que le iba a generar más energía en un periodo de un año de la que él requería, lo que hacía es que se le hacía la consulta. Y si el cliente decía que no importaba, que él quería tener un sistema más grande, entonces lo que se hacía es que en el contrato se ponía que si había un excedente de energía, ese excedente le pertenecía a la empresa de distribución. Eso es para contestarle al señor Juan Latorre. Eso es en el plan piloto. Y ya cuando esté la regulación definida, entonces sería la respuesta que don Jorge acaba de aclarar. Muchas gracias, Alexandra. Creo que podríamos terminar por el día de hoy. A ver, tenemos una última observación de Gabriel Castellanos. Me pareció sumamente interesante un término utilizado por Jorge, democratización de la energía, mediante el impulso de la generación distribuida. ¿Sería posible expandir este concepto según el marco legal de Costa Rica? Sí, interesante la pregunta. Sí sería posible. Desde el punto de vista del marco legal en Costa Rica, sería posible si... Bien, con ciertas reformas. Indudablemente que habría que introducir ciertas reformas a la legislación actual para que esa democratización sea ampliamente posible. Muchas gracias, Jorge. Sí, realmente el término democratización de la energía nos llama mucho a pensar, también concomitantemente con la parte de si hubiera o no algún límite a la autoproducción, los límites basados, como dijo el doctor Sainz, límites económicos, límites ambientales, límites sociales. Tenemos que sumar muchos términos, mucha evaluación sobre cuál sería el paso para democratizar la energía. Les agradecemos a todos. Muchas gracias por su activa participación. Ha sido un webinar muy interesante. Cualquier pregunta, Expertos en Red está a las órdenes. Publicaremos este webinar la siguiente semana y si tienen alguna pregunta al respecto, pueden hacerlo a través de la plataforma. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, muy agradecido. Muy agradecidos con todos los participantes y con OLADE. Buen día. Gracias, Jorge. Buen día.